Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy, en estas cosas que vemos en internet, que va repasando la actualidad, me ha llamado muchísimo la atención un artículo que había de difusión del Independiente, que a su vez está basado en otro artículo sobre una película que se ha hecho de Gauguin y de Cassel. Es que no me sé, Vincent Cassel es el protagonista y me parece que se estrena en octubre. Y entonces era como una reseña periodística y a su vez es en diferido, hace un segundo artículo, ¿cómo diría yo?, espantándose ante la sífilis y la pederastia de Gauguin. A mí me ha hecho su gracia porque parece que para captar, polarizar posibles lectores hay que ser grandilocuente y en fin, y quedarse con el estribillo de la canción. Y entonces he decidido hablar sobre, que hoy tenía preparado otra cosa totalmente diferente, he decidido hablar sobre lo llamado Gauguin, sífilis y pederastia. En fin, mirar, se encontraron después de la muerte. Él muere, no sé si en la isla Marquesa, creo, muere con 54 años, se estaba tomando láudano porque tenía unos dolores tremendos en los pies y no tenía edad de morirse. No es que haya una edad para morirse, pero en fin, no estaba previsto. Él tenía una apelación de un funcionario que él decía que era corrupto y entonces le habían puesto una multa por encontrarse difamado, iba a apelar. En fin, y ¿por qué decía yo todo esto? Pues que se han encontrado sus dientes y se ha hecho una prueba de ADN y o bien no tenía sífilis o bien no le pusieron mercurio. Es un contrasentido porque cuando la sífilis pasa por diferentes fases y el mercurio lo que hace es ralentizarla, con lo cual puede que no fuera cierto. Y después en la película aparece escenas donde él dice ser diabético. En fin, ya sabéis lo que pasa con estos temas. Él desde luego estaba enfermo, pero él había sido boxeador, había sido un grandísimo luchador de espada, de esgrima. De hecho, lo de la oreja de Van Gogh, porque está viviendo en Arles una temporada con Van Gogh, tenían una grandísima admiración mutua y de hecho tenían planes de futuro, pero Van Gogh estaba con una regadera y en un momento dado se pone violento y la versión que hay de la oreja es que nunca se corta la oreja, ni menos Van Gogh, sino que cuando persigue a Gauguin, Van Gogh, con una cuchilla de afeitar, él coge la espada, que él era un fabuloso esgrimista, y le corta parte del lóbulo con la espada como un mecanismo de defensa, de autodefensa. Quiero deciros que era un hombre bastante atlético y bueno, voy a ver si os cuento un poquito. Y creo que es que de verdad, o sea, ¿por qué nos quedamos siempre con los artistas? Nos quedamos siempre con la anécdota. Me da muchísima rabia que la difusión que se hace de historia del arte siempre pasa porque, yo qué sé, Machado, pues Leonor tenía 12 o 13 años cuando fue su novia, era la hija de la casera de la pensión donde él estaba en Soria, y después se casa con ella con 14 años, una cosa así, y bueno, después ya sabéis que muere de tuberculosis, si no lo cuento yo. Pero de verdad, o sea, Machado tenía 34, 35, era bastante habitual que esas cosas ocurrieran así. De hecho, hay un libro que es El sí de las niñas, que justamente habla de esa boda de conveniencia de niñas con señores ancianos, etcétera, por una cuestión económica. Pero era una convención de la época en que nosotros no podemos centrarnos en la figura de Machado, que fue éticamente maravilloso, en decir que era un pederasta, no sé cómo decir. Y Gauguin, pues sí, la verdad es que convivió con adolescentes. Este periodista del que os hablo, La Razón, que no sé, dice que le pegó la sífilis a todas, pero bueno, pero vamos a ver si se ha hecho pruebas de ADN de sus dientes y no tenía mercurio. ¿Cómo es posible que tuviera sífilis? Que era el tratamiento que se daba en esta época. En fin, no voy a entrar en ese tipo de matizaciones, voy a intentaros contar un poquito el artículo que he leído, y entre medio he cogido frases de Van Gogh. La vida de Van Gogh podría estar horas, la conozco perfectamente. Él introduce el primitivismo, en fin, pero la última época
época de la vida de Van Gogh es una época muy depresiva, no, las cosas no le salían bien, porque parece que desde el primer mundo vemos al tercer mundo como Tahití y todos estos sitios, como pasó con Marlon Brando y tal, como esos paraísos donde la gente no está corrompida por el progreso, etcétera, etcétera. Pero el hecho real es que, si os tengo que decir la verdad, Tahití, la isla Marquesa y todo esto estaban súper corrompidas. De hecho, estaban tan corrompidas que sus habitantes, debido a la colonización, se habían diezmado, y no sé si había 4.000, y que anteriormente había muchísimos miles, por enfermedades que habían traído los occidentales. Y bueno, y además de eso, a esta pobre gente, como eran inocentes, eran analfabetos y tal, los colonos y los chinos los explotaban brutalmente. O sea que de paraíso, pues sí, que había mujeres muy guapas, que podía ese primitivismo tal, pero el hecho real es que eso tampoco era plan de vida. Y de hecho nuestro autor está con varias niñas adolescentes que se podían comprar en el mismo mercado, incluso eran vecinas, y además ellas eran libres, como le pasó a su pareja, que tuvo 2 hijos que no me acuerdo cómo se llama porque hubo varias, pero la súper famosa, que era guapísima, con 12 o 13 años, tuvo varios hijos, una hija que murió a los pocos días y un hijo, y ella fue a tener el crío con su familia y ya ni volvió, porque el otro estaba, Gauguin, que no sé si os he dicho que significa recolector de nueces, porque su familia eran jardineros, fruteros, verduleros, etcétera, pero su padre fue, ¿cómo se llama?, periodista, y fue el primero que se salió de ahí. Bueno, Gauguin estaba muy malhumorado, y esta chica, dentro de lo que son sus cánones, fue a tener el crío con su familia y ya ni quiso saber nada de él. Quiero decir que también como miramos nosotros ese primitivismo que puso de moda Gauguin en el primer mundo, pues ese primitivismo también se rige por sus leyes y no son tan primitivos ni tan inocentes. Otra cosa es que tienen, ¿cómo se dice?, antropológicamente otra forma de relacionarse y están más en contacto con la naturaleza, hay muchísima más pureza a otros niveles, en fin, y eso se refleja. Lo que pasa es que sus cuadros, el Matamua, todo esto son cuadros muy muy eróticos. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitín el artículo, os cuento un poquitín la vida de Gauguin, que tampoco me quiero extender demasiado. Dice Gauguin: no copien la naturaleza literalmente, él es partidario, ¿cómo diría yo?, de la subjetividad, o sea, está en un sitio pero pasarla por tu filtro. Ya han estado los impresionistas y él es posimpresionista. Él va a tener sintetismo, no sé cómo se llama, en fin, pero va a ser a su vez promotor de lo que van a ser las vanguardias, porque de hecho cuando muere Picasso ve unas exposiciones que lo hace un promotor suyo, un galerista, que lo hace famosísimo y que hace que un ruso compre casi toda su obra, que ahora mismo está en el Hermitage de Leningrado, pero a su vez hace que los jóvenes artistas que están en estos momentos en París, como Picasso y otros, se queden totalmente fascinados con lo que ven allí. Y entonces Picasso se vuelve un fanático de Gauguin, y a continuación pinta Las señoritas de Avignon, que tienen una grandísima influencia de ese primitivismo que importa Gauguin de la isla Marquesa, de Tahití, etcétera. Bueno, voy a ver si os cuento. Dice Gauguin: no copie la naturaleza literalmente, el arte es una abstracción, deriva el arte a partir de la naturaleza, mientras que tú sueñas en presencia de la naturaleza y piensas más acerca del acto de creación que del resultado. Bueno, es decir una cosa, el artículo que voy a leer hoy, que he visto así a voleo, está basado en otro artículo que habla de una película, como he dicho al principio, que está protagonizada por Vincent Cassel, que se llama Gauguin, pintor del paraíso, y bueno, tiene Vincent Cassel de protagonista, no es el director, y que se estrena en octubre y que no pienso perderme. Pero la crítica que tiene es que se centra en los últimos años de Gauguin, en los mares del sur, y la crítica que tiene es que el director, que me parece que es francés, centra mucho la narración en lo que es la naturaleza maravillosa que hay allí, en las mujeres guapísimas, etcétera, y se pierde un poco ¿cómo diría yo?, el discurso creativo del autor. He de deciros que, bueno, el que difunde la obra de Gauguin al final de su vida se llama Ambroise Vollard,
Se me ha olvidado contaros también que no solamente Picasso le influye la señorita de Avignon, sino también en la Suite Volant. Bueno, después hay el ruso que compra gran parte de su obra, se llama Sergei Chukin o algo así, tiene 50.000 consonantes. Bueno, él lo que lleva adelante es el estilo sintetista y él es muy inspirador para los navis, que os he hablado ya 40 veces de ello. La orientación artística de Gauguin es la de Pissarro, pero realmente Pissarro deja marca grande personalmente, pero sin embargo no estilísticamente. Realmente los que influyen, los maestros de Gauguin son los clásicos, son Giotto, Rafael, y la última época de su vida, aunque la mayoría del público general no lo perciba, realmente la influencia que tiene es muy refinada y lo que vuelve un poco es al neoclasicismo de Ingres, tiene también influencia de Eugène Delacroix, Manet, yo que sé, no me acuerdo, Degas, Cézanne y yo que sé, y ideológicamente de quien tiene influencia pues son de Arthur Schopenhauer y el poeta pues Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Voy a leer algunas cosas. Dice Van Gogh de las pinturas de Martinica, porque resulta que Van Gogh, su familia, él también había sido, pero había dejado de serlo. Su hermano Theo, que muere antes que Van Gogh, había estado, era tratante, o sea, era, ay, no me sale la palabra, en fin, que llevaban negocios de arte, de compraventa de obras, ¿no? Y le fascina muchísimo Gauguin. Dice, entonces, al final, aparte que terminen mal y todos se conocen muchísimo y hay una relación muy estrecha con ella. Gauguin, dice Van Gogh, Gauguin nace en París, Francia. Por cierto, Gauguin, cuando no se le ocurría pintar y tal, se dedica a escribir, que eso es muy de pintores también y de artistas en general. Gauguin, esto es palabras de Van Gogh, nace en Francia, hijo del periodista antimonárquico Clovis Gauguin y de Alina María Chazal. Su madre es peruana. Es, dicen, nieta de... ¿cómo se llama? El libertador de América, no me acuerdo. Bueno, que son bisnieto de Bolívar. A mí eso me hace su gracia. De hecho, Gauguin, su primera, pasa 5 años en Perú, que le impacta muchísimo, ahora os lo contaré, y él habla español perfectamente. Él aprende francés con 7 años, ¿eh? Y él toda su vida el español va a ser su lengua preferida. Bueno, a ver lo que dice Van Gogh. Es hijo de Alina María Chazal, hija de la socialista y feminista Flora Tristán, cuyo padre formaba parte de una familia influyente en Perú. En 1850 la familia deja París y parte hacia Perú, motivados por el clima político del periodo, tras el golpe de estado de Napoleón III. Pero el padre se va a morir por el camino y deja a la familia... Bueno... Su padre, Clovis, muere durante el viaje dejando a Paul con 18 meses de edad. Su madre y su hermana, para arreglárselas por cuenta propia, tienen que arreglarse por cuenta propia. Bueno, viven en Lima durante 5 años, creo, 4, con el tío de Paul y su familia. Las imágenes de Perú terminan siendo en gran influencia, porque la madre es coleccionista de cerámica inca, o sea, cerámica antigua, porque no solamente están los incas en Perú, es una de las múltiples, ahí que hay bichos ahora, de las múltiples culturas que hay allí. Bueno, es en Lima donde Gauguin, yo que sé, se impregna muchísimo. Su madre, os he dicho, admira la cerámica y colecciona baterías de cocina que algunos colonizadores consideraban bárbaros. Bueno, esto sigue diciendo Van Gogh, a raíz de su fascinación por las antiguas culturas peruanas, Gauguin llega a usar la imagen de una momia peruana en más de 20 obras suyas. Bueno, la capacidad que tiene Gauguin de, ¿cómo diría yo?, mostrar la expresividad y también el primitivismo son sus rasgos, la expresividad del color y el primitivismo, que además los pone de moda dentro de lo que es la alta sociedad francesa. Bueno, y en realidad lo pone de moda en Europa. Gauguin nace en París en 1848 y muere en los mares del sur en Autona en 1903 con 54 años, como he dicho. Es uno de los pintores más influyentes de finales del siglo XIX y tan influyentes porque la vanguardia la impregna totalmente. A los 174 años de su nacimiento
además, él lleva una vida como de muchísimo desgaste, porque de muchísimo, es que no sé si es una palabra castellana también, trasegar en catalán, pero creo que sí. Él tiene una ida y unas venidas tremendas, tiene una existencia muy azarosa, porque él va a ser agente de cambio y bolsa. Su madre queda viuda cuando él tiene 18 meses y después en París va a tener un novio que es rico y lo coloca como agente de cambio y bolsa, y durante 11 años va a estar trabajando. En esta época ha nacido el capital financiero y va a estar trabajando en la bolsa hasta que la bolsa tiene un crack, como pasó en el 29 en Estados Unidos, pero en Francia, en París tiene un crack en 1882, y entonces él venía pintando desde antes, pero a partir de entonces decide dedicarse a la pintura y va a vivir con mucha más modestia, porque los agentes de cambio y bolsa viven muy bien. Pero quiero decir que en esta época se casa con una danesa de buena familia también, tiene 5 hijos, 3 de los cuales se mueren. Uno de ellos va a vivir bastante tiempo, 80, cerca de 90 años, en Florida, va a ser ingeniero civil y va a trabajar allí. Y no sé si va a ser también representante o ese es otro hermano. Gauguin va a tener muchísimos hijos de su amante, de su esposa. Después la esposa llega un momento en que se abandonan mutuamente, se separan, se divorcian y él sigue su vida. Ella se queda en Dinamarca. Realmente ella es la que había mantenido el hogar cuando él pierde el trabajo, haciendo de traductora para los que van a ser, ¿cómo se llama?, diplomáticos. Bueno, él, ya os digo que vive un tren de vida muy bueno durante una época, que va a ser empresario, y después tiene una caída en desgracia que bueno, que es memorable, pero él es una persona bastante inteligente y bueno, y realmente el artículo que he leído dice del Independiente, dice que tras su caída en desgracia, o sea, tras su pincelada gestual, que es de tintas planas, él pinta la esencia, que es con trementina y con óleo. Y eso hace que los colores sean como más opacos. Este artículo dice que tras su pincelada esconde la propagación de la sífilis y unas relaciones con adolescentes de 13 años cuando él tiene más de 40 años. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que fijarnos en eso y no en la trayectoria? ¿Por qué tenemos que juzgarlo moralmente y no podemos ver su trayectoria laboral, que es maravillosa? Yo que sé, trabaja muchísimo en condiciones algunas veces terribles, porque él de joven se ha enrolado en la Marina Mercante unos años, después en un momento determinado viaja a Panamá y se queda sin medios, pero había una ley por lo cual si un ciudadano francés se quedaba sin medios en una colonia, el Estado, digamos, lo transportaba en barco hasta Francia para que pudiera... Y entonces él, que se ha ido con un amigo pintor, hace eso, pero él baja antes y me parece que está... no me acuerdo en qué islas, y tiene una experiencia, digamos, de lo que es un mundo más primitivo, y a partir de ahí va a estar gestando el irse a los mares del sur. Su huella de arte es bastante profunda, y uno de los, digamos, al igual, lo mismo en Pablo Picasso que en André Drenant, en Georges Braque, en Henri Matisse, como he dicho, que lo señalan junto a Eugène Delacroix, a Vincent Van Gogh, Paul Cézanne. Bueno, en fin, es que podía estar horas hablando de este tema. Realmente lo que hace es como una rehabilitación del color. Él es postimpresionista y es un estilo que no se ciñe a un patrón, pero que hace referencia a una generación que parte realmente del impresionismo, porque realmente desde el impresionismo hasta ahora es, digamos, lo moderno, porque los impresionistas ya manipulan, captan el instante, manipulan lo que son, porque ya ha habido muchísimos avances, creo que lo he contado ya muchas veces, en lo que es la óptica, y saben engañar a los bastoncillos, que son realmente los que perciben los colores, los que perciben la luz, etcétera, y son unos tramposos. Bueno, él genera una visión más subjetiva del mundo y así lo hace saber. Lo que se desconoce de su vivencia, especialmente en sus estancias en Tahití, en la isla Marquesa, cae rendido ante las tahitianas, que son guapísimas y son de una grandísima dulzura, y sirve de numen a Gauguin, ella,
que encuentran a su musa sin hacer discriminación en lo que a edad se refiere. Él va a estar con chicas que son adolescentes de 12 y 13 años. Teura es la que conocemos, que tuvo 2 niños, primero una niña que murió a los varios días y se escribe Teura. Y después, cuando está de 7 meses, se va con su familia a tener el crío y ya no vuelve, no quiere volver. Y cuando él se marcha a la isla Marquesa, tampoco quiere irse con él. Tengo una mosca por ahí. Teura es una fuente de inspiración que va a aparecer en montones de pinturas de ellos. Tiene solamente 13 años cuando mantiene relaciones con el pintor, que tiene ya pasa de 40 años. Según el periodista padece sífilis, pero eso es una afirmación muy arriesgada, no lo sabemos. Según el director que ha hecho la película de su vida con Vincent Cassel, lo que tenía era una diabetes, es que no lo sabemos. Y bueno, el periodista por supuesto lo condena por si veis por ahí una cosa, es que es una mosca que está por aquí, por estar con chicas tan jóvenes pasándole esa enfermedad tan terrible. Y porque va a estar con bastante adolescentes. Él critica mucho a los misioneros que le hacen que los niños vayan a los colegios y es bastante crítico también con el sistema de impuestos, con los gobernadores, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que estos funcionarios se ponen en contra suya porque está continuamente apelando a sus paisanos de allí, de la isla, no, a sus paisanos no, a los isleños a que no paguen impuestos y tal. Y el gobernador lo amenaza diciendo que bueno, que los impuestos que no pagan le van a incautar los bienes a él, a Gauguin, y lo van a cobrar de ahí. Están hasta las narices porque los llama a la rebelión, una rebelión pasiva, civil. Bueno, su producción de piezas en los enclaves paradisíacos, realmente él va allí porque está atraído por el primitivismo, que es una de las cosas, uno de sus legados. Él está como 10 años, entre 1891 y 1901. También se desarraiga un poco, de hecho, está solo, triste y amargado y mal de salud. Y cada vez se mete más láudano y no se sabe si al final su muerte con 54 años es una sobredosis voluntaria. Son todo conjeturas, no lo sabemos. Se puede simplemente morir de tristeza. Los humanos somos capaces de morir de tristeza. Bueno, Gauguin vive en Tahití sin interrupción y un año después de arribar pinta Nefea, Fly y Europa o algo así. ¿Cuándo te casarás? ¿Cuándo te casarás conmigo? Esta obra es vendida en 2015. He visto en Wikipedia que por 300 millones y otros dicen 265 millones de dólares. Un cuadro, 265 o 300, no lo sé porque me pasa como la biografía. Las fuentes, cada uno dice lo que le da la gana, pero bueno, aunque no fueran 300, que fueran 265 millones, siguen siendo muchos. Y bueno, y llega a ser durante unos cuantos años la obra de arte más cara vendida jamás, subastada. En 1892 es Matamua, que lo tenemos aquí en el Thyssen, en la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, y bueno, que por favor que no lo haya visto. Y además el Thyssen ha hecho con bastante acierto merchandising, ¿cómo se dice? Productos de allí del museo, donde te puedes poner Matamua de reloj o tienes juegos de cama, en fin, montones de cosas se han impreso. Bueno, la muestra, ¿cómo se dice? Tiene un paisaje idílico en el que varias mujeres adoran a Gina, que es la luna para ellos. Realmente lo que le fascina a él es que venía de una sociedad muchísimo más desarrollada, es el canto a la vida originaria que tanto busca en su estancia en Tahití, pintada en colores así como muy vivos, y colores planos también. Tiene, al margen de cualquier pretensión naturista, supone un ubisum, o sea, el paraíso perdido. Hay un canto del paraíso perdido, pero eso le pasa a toda la gente que va del primer mundo al tercer mundo, porque yo, bueno, tampoco conozco tantos sitios del tercer mundo, pero cuando estuve en Yemen me fascinó, estuve 15 días, me fascinó la bondad de la gente, la generosidad, y en teoría es un país que era peligroso, que tal, sin embargo no recibí nada más que amabilidad, generosidad, porque no había luz eléctrica, en fin, no había carretera, y sin embargo
para mí es el país más bonito que he conocido, de amabilidad, de cariño, de generosidad. Me hubiera quedado allí un año, una temporada, precisamente porque tuve la misma sensación que le pasó a Gauguin, de la gente se entrega, hay muchísima espiritualidad, aunque la gente sea muy modesta, porque tampoco son, en fin, son pobres algunos, ¿no? Pero son muy modestos, pero tienen un corazón de oro, no sé. Aquí somos malvados, en el primer mundo somos muy malvados. Bueno, continúo. Realmente es un canto al paraíso perdido. Las Islas Marquesas son el destino elegido por Gauguin, en segundo lugar, para realmente allí lo que pasa es que se apaga. En 1901 deja Tahití y por el archipiélago, y realmente él está acorralado por la enfermedad. No sabemos si la diabetes, si la sífilis. La sífilis, ya os digo que se ha hecho un examen de ADN de sus dientes y ahí no aparece sífilis ni tratamiento de mercurio, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que está muy deprimido, que se mete láudano bastante y que, bueno, que puede haber tenido un fallo cardíaco porque el organismo, esas drogas, esos opiáceos tan fuertes no lo resiste, y muere a los 54 años, el 8 de mayo de 1903, en Jibaoa o algo así, que es la principal isla de las Islas Marquesas. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con otro artista. Hasta mañana.